Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, iniciamos una nueva semana aquí en Hablan los Doctores. Es de satisfacción siempre cada mañana saber que tratamos este grupo de profesionales, Eladio Hernández, Nelson Rodríguez Monegro y Amaury García, de que usted se motive, que usted escuche cuáles son las dificultades que tienen que ver con su salud, la suya y de su familia, para mejorar esa situación. Y mejorar la situación también significa cómo colaborar con su comunidad, con su vecindario, con su hogar, siguiendo las reglas para poder mantener una buena salud. Es importante que usted como persona, como cabeza de casa, como miembro de la casa, pueda pensar en que, por ejemplo, la basura hay que tirarla en un lugar, hay que depositarla en el lugar, exigirle al ayuntamiento que esa es su responsabilidad también, de bregar con esos desechos que nosotros producimos los humanos. Porque los ayuntamientos en toda esta problemática que hemos tenido con relación a la higiene, con relación a conservar el medio, simplemente se han cruzado de brazos. Los 60 ayuntamientos que tenemos aquí en la capital, después de que un grupo de personas decidió dividir esta capital, simplemente no hay una política agresiva con relación a cómo mantener la higiene de, por lo menos aquí los capitaleños, que es la vivencia que tenemos. Y de repente usted ve en cualquier esquina que la gente de manera desaprensiva tira basura, pone desperdicio. No hay, simplemente antes se utilizaban, doctor Monegro, envases para depositar la basura con tapas. Eso solamente lo vi en la parte este de aquí de la capital, de manera Los tímida, contenedores. pero aquí en la capital simplemente los ayuntamientos se cruzaron de brazos, doctor. Se Muy bien. cruzaron de brazos y simplemente sigue todo esto. Es lamentable que uno tenga que dar los buenos días con este tipo de protestas, pero la realidad es esa. Buenos días, amigos televidentes. De nuevo, gracias una vez más por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias por la gentileza de su atención y qué bueno que mientras se está preparando para ir a sus labores cotidianas o el que no tiene trabajo por alguna otra razón, pues está a distancia del control para ver, hablan los doctores. Es el abordaje de los temas de salud en su más amplia dimensión. Pues los problemas, digamos, medioambientales, de saneamiento básico, se ven incrementados, sobre todo cuando tenemos situaciones como la de anoche, con unos torrenciales aguaceros, producto de que en mucha parte de la ciudad no tenemos, digamos, las acometidas para la recolección de las aguas pluviales, por un lado, por otro lado, no se le da mantenimiento y como consecuencia se tapan producto de que la gente no lleva su desperdicio a ya sea contenedores o que lo almacena en su casa y con una periodicidad que debe estar articulada con los diferentes ayuntamientos, pues debe ser recolectada para llevar a su destino final. Todo eso evidentemente que impacta de una manera negativa el tema de la salud, porque la salud está indefectiblemente ligada, digamos, a 4 factores importantes. Primero, lo que tiene que ver con lo biológico, con la condición propia del cuerpo humano, y ahí está incluido el tema de lo genético, el tema de una u otra manera cualquier problema orgánico que pudiera tener la persona que incide en las enfermedades y que eventualmente puede causar la muerte de la persona. En segundo lugar, el entorno es muy impactante en términos de conservación de la salud del colectivo, el tema de tener entornos saludables, y ahí interviene no solamente la voluntad de la persona, la familia, la comunidad, sino las políticas públicas en el ámbito de cómo crear condiciones óptimas en términos de saneamientos del ambiente saludable. Por otro lado, que es fundamental
es el tema del estilo de vida, y para eso implica necesariamente la educación. ¿Qué nivel de información, qué nivel de formación tiene nuestra población? Evidentemente que son muy bajos, desde la educación doméstica en la casa hasta la educación formal escolar, evidentemente que son muy deficientes, y eso trae como consecuencia que la gente no adopte estilo de vida saludable, conducta apropiada. Y ahí está el tema de la basura, porque dicen que las ciudades más sucias no son aquellas que tienen buen servicio de recolección, sino aquellas donde los ciudadanos evidentemente observan las normas óptimas para el manejo de su ambiente y no contribuir a contaminarlo cada día más. Y por último, evidentemente que es tener sistemas de salud asistencial de calidad, que la gente que indefectiblemente, por las razones que fuere, va a enfermar, pues pueda dársele una respuesta óptima a su condición de salud y que pueda recuperarla rápidamente e integrarse como un ente productivo en la sociedad. De modo que esos son los 4 factores o pilares importantes que tienen que ver con la salud. Buen día. Buenos días, queridos colegas, buenos días, amigos televidentes. Es refrescante cada mañana venir a este set y poder hablar con ustedes, con el público que nos sintoniza, que día a día espera las noticias, los comentarios, sobre todo en materia de salud. Y alguien decía que no existe un bien más preciado que la salud, pero la salud es ese bien tan preciado y lamentablemente en ocasiones nosotros lo empezamos a justipreciar precisamente cuando empezamos a perderlo. De manera que nosotros... ¿Cómo fue esa palabra, Mauri? Bueno, que... Justo apreciar. Justipreciar, o sea, lo empezamos a darle el valor que tiene, la justeza del valor, pero cuando empezamos a perderlo. Y ahí viene entonces aquel dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, precisamente, uno de los aspectos que entendemos nosotros como médicos es el hecho de que la medicina que previene enfermarse, aquella estrategia que busca que el individuo mantenga su salud, es precisamente la forma más inteligente que mejor resultado ha dado a países que no tienen, algunos no tienen tantos recursos económicos como esas grandes potencias, y el caso que obligatoriamente debemos mencionar cada vez que nos referimos a medicina preventiva, a políticas de salud bien llevadas, es el caso de Cuba, que Cuba, siendo un país con tantas divinas dificultades, con tantos bloqueos durante tantos años, mejor dicho, o con un bloqueo con tantos años, ha podido exhibir datos estadísticos a la altura de países del primer mundo. Y precisamente en ese orden quisiéramos iniciar esta semana hablando de una fecha que cada año se celebra a nivel mundial, y es lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares y muy particularmente estas que están ligadas a los derrames cerebrales. Cada 29 de octubre, es decir, que el próximo jueves, hoy estamos a 26, el próximo jueves estaremos celebrando la lucha mundial contra el derrame cerebral. Y no debe ser celebración. Bueno, la celebración, sí. Yo creo que es correcto. La celebración de la lucha contra el derrame cerebral. O sea, creamos toda... Usted no celebra el derrame cerebral, no, sino la lucha. Muchas exacto, gracias, la lucha. Gracias. ¿Por qué? Porque en nuestros países, increíblemente, nosotros tenemos enemigos que son silentes, enemigos entre ellos que, por ejemplo, fíjense, este fin de semana nosotros nos dimos cuenta de un presentador de televisión que, un jovencito de 16 años, falleció por dengue. Y tenemos los casos de dengue, y ciertamente que es una situación muy calamitosa, que la gente se muera por algo que se puede evitar tan fácilmente. Sin embargo, nosotros tenemos una cantidad, aquí está el saco. ¿Qué es lo que le pasa al saco? ¿Qué te lo he hecho? Me lo he hecho para atrás.
Pero mira aquí tenemos esta imagen. Qué indiscreto, No, colega. aquí vemos, el dengue quita la vida a una joven promesa de la televisión. El nombre no lo alcanzo a ver. Sin embargo, tenemos que esta situación produce tanta mortalidad, pero por encima de estas enfermedades tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles. Y entre ellas entonces tenemos el infarto agudo al miocardio y el derrame cerebral. Señores, y entre estas dos enfermedades, oigan bien, entre estas dos enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, el ADIO, Nelson, habla de que aproximadamente unos 13, casi 14 millones de personas fallecen cada año. Y precisamente esas son las enfermedades que deben prestar, o sea, el Estado debe prestar mayor atención porque son enfermedades que vienen juntamente con la edad, las llamadas enfermedades crónicas, pero que no se pegan, que no ocurre como el caso de estas que son transmitidas por vectores. Y para este jueves nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un grupo de médicos, de estudiantes, tenemos planificado hacer algunas paradas en intersecciones importantes, para que las personas entiendan que cuando esta enfermedad empieza a dar manifestaciones o da manifestaciones, es importante que nosotros demos inmediatamente aviso a los centros donde se puede trasladar. ¿Por qué? Porque estas enfermedades dan aviso de manera súbita, de manera repentina. Y lamentablemente, como dicen en el campo, cuando a una gente le da un derrame cerebral, el que no se muera, pues queda lisiado. Y lamentablemente, pues hablamos de que esta enfermedad es la que produce mayor discapacidad en todos los grupos de edades. Tenemos que los accidentes de tránsito hemos dicho que son la primera causa de invalidez y de muerte en gente joven, pero en gente de todas las edades el derrame cerebral representa la mayor calamidad en términos de discapacidad. Entonces para este jueves estaremos haciendo pues un poco de promoción de cómo nosotros cuidarnos de estas enfermedades que son tan costosas, que diezman la población, y entre ellas está el derrame cerebral, que es a la que le prestaremos atención este jueves. Y siguiendo con las enfermedades... Espérate, ¿cómo te fue en tu caminata por el Conde de este sábado? Con mucho éxito, participaron muchas personas, básicamente jóvenes, y tuvimos una presentación allá en el Parque Colón. Yo le quiero dar las gracias a todos los participantes que nos acompañaron el sábado acerca de la caminata por la salud mental en República Dominicana, con éxito total. El día a día, dígame. Entonces, esa actividad, aparte de lo que tenía que ver con una especie de llamada, así es, iba dirigida a las autoridades, iba dirigida a la población en términos global, a los familiares, ¿a quién iba dirigida? Justamente a todas esas personas que tú mencionas, a las autoridades, y de hecho nos acompañó el Ángel Almanzar. ¿Quién es Ángel Almanzar? Ángel Almanzar es el director de salud mental del Ministerio de Salud Pública, que ha estado realmente al frente de transformar esta parte del Ministerio de Salud Pública para enfrentar una situación que tenemos en los hogares y que nosotros podemos apreciar en la calle, donde vemos a muchos enfermos mentales deambular por la calle sin que tengan ninguna protección. Entonces el ministerio tiene planes justamente de poder enfrentar esa situación, y agradecemos la asistencia que nos dio, la colaboración que nos dio, y estuvo militante en la caminata, porque también hicimos una ofrenda floral a los padres de la patria antes de iniciar la caminata. Así que Almanzar también, muchísimas gracias al ministerio, muchísimas gracias por prestarnos esa atención, y a todas las personas también afectadas que participaron con nosotros. Vuelvo a decir, a los estudiantes, a las amas de casa que estuvieron el sábado con nosotros. Ojalá
ojalá, es la aspiración nuestra, que el ministerio tome en serio el tema de la salud mental, y cuando decimos que lo tome en serio nos referimos a que toda esta ola que tenemos cada año, estadísticamente no es la República Dominicana una excepción en términos del impacto que tiene el suicidio en la población. Ya sabemos de que existen unos números proporcional por 100.000 pobladores, o sea, muertes por esta causa a nivel mundial, y la República Dominicana está en ese rango. Lo que ocurre con esto es que, desafortunadamente, como ya nos hablaba Carmen Ramírez hace unos meses atrás, el problema que tienen este fenómeno con el enfoque que da la prensa al suicidio. Ojalá que el ministerio tome las medidas correspondientes de que las publicaciones que se hagan y que se enfoque el problema precisamente en la dimensión en que tú señalas, Eladio, de que estas personas son enfermos mentales y que lamentablemente esa condición lo que hay es que darle el tratamiento oportuno, debido, con profesionales de la salud, porque lamentablemente que pensamos que la cenicienta en el sistema de salud sigue siendo la salud mental. Y el más invalidante, o sea, una enfermedad mental discapacita automáticamente a cualquier persona, y cualquiera de nosotros puede ser un paciente psiquiátrico en cualquier momento. Y fíjate cómo se llega en muchos casos a la parte final de la vida. Enfermedades cerebrovasculares son de las principales, oye bien, de las principales causas de demencia. Así es. La segunda causa de demencia, oye qué interesante, la primera causa de demencia ya en la etapa final de la vida es el Alzheimer, pero la segunda causa es la enfermedad vascular, la llamada demencia vascular. O sea, que nosotros tenemos posibilidad de que al final de la vida tengamos pues el problema de la pérdida de la memoria a tal grado que dejamos de ser quienes somos, y entonces ahí vienen esos problemas tan importantes. Doctor Monegro, aquí aparece en la prensa una información que nos habla acerca, experta afirma, 1 de cada 12 dominicanos tiene diabetes. Bueno, lo que pasa es que realmente aquí se dan estadísticas sin una racionalidad de lo que se está diciendo. ¿Es mentira eso? Es mentira si usted lo habla en torno a la población general. Es decir, la diabetes tiene un por ciento de afectados entre 10 al 12% en adultos mayores de 18 años. Ya. Es diferente a que usted diga que 1 de cada 12 dominicanos padece de diabetes. Pero eso vende, Pero repita eso de nuevo, ¿cómo fue? Pero eso vende. Fíjate que aquí cualquiera da estadísticas. Okay. Muchas veces se dan las estadísticas, bueno, si en ausencia de estadísticas nacionales, pues se tiende a hacer, digamos, tomar las estadísticas a escala mundial y hacer una local intrapolación sí. Con respecto a lo mismo. Eso es muy normal, okay, doctor. Pero en República Dominicana está comprobado que en adultos de más de 18 años los niveles de diabetes tipo 2 están entre el 10 a 12%. Es decir, es diferente que se hable de que 1 de cada 12 dominicanos padece de diabetes, porque estaríamos hablando de que en República Dominicana hay alrededor de 1.200.000 diabéticos, cosa que no es así. Entonces usted busca cuál es la escala etaria por edad y excluye prácticamente la mitad de la población que tiene menor de 18 años, y entonces porque ahí en esos menores usted va a tener usualmente la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, que posiblemente represente quizá el 10% de todos los diabéticos. De modo que, de manera práctica, lamentablemente, no me gusta contradecir este tipo de estadísticas, es lo mismo que usted diga, bueno, si yo digo, yo trabajo en el INDEN, el Instituto Nacional de la Diabetes, y yo digo, el 90% de los dominicanos tiene diabetes, que posiblemente que el 90% de la gente que acuda a un establecimiento especializado en el manejo de la diabetes tiene diabetes, es una cosa a que yo diga que el 90%, eso me recuerda una estadística que dio una vez un urólogo del sur, no recuerdo de cuál provincia, que dijo que el
60% de los hombres en el sur padecen de cáncer de próstata. Posiblemente es que el 60% de los hombres que tienen problemas urológicos que visitan su consultorio tienen problemas de próstata y dentro de ello está el cáncer. Entonces, son cosas muy diferentes. Yo creo que a la población hay que orientarla de manera adecuada. Evidentemente que en el caso de la diabetes es como uno de los enemigos silentes, es decir, una buena proporción de la gente que es diabético anda por la calle sin saberlo y eso tiene el peligro de que cuando se detecta es porque ha dado sintomatología y posiblemente ha cursado mucho tiempo con niveles altos de glicemia, de azúcar en la sangre y eso le afecta a los órganos, le afecta el corazón, le afecta los riñones, le afecta la vista, en fin, es decir, como produce una lesión de los vasos sanguíneos y de los nervios, evidentemente que eso se traduce en fallas orgánicas de esos órganos blancos que tiene la misma. Si no se detecta a tiempo y se le presta la atención adecuada con el tratamiento y una serie de recomendaciones en términos nutricionales, en términos de ejercicio, en términos de mantener el peso adecuado, pues esa persona va a ver su vida deteriorada y se va a acortar su vida, sus expectativas de vida grandemente. Vámonos a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, yo quisiera dejar la pregunta. ¿Puede esta condición de diabetes producir derrame cerebral? Fíjate, cuando regresemos vamos a ampliar las repercusiones que tiene la diabetes en términos generales y cómo precisamente pudiera exacerbar, aumentar los riesgos de padecer de esta condición. Cuando regresemos. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Regresamos con una pregunta que hicimos, porque la diabetes es sumamente compleja. Además de ser una enfermedad silente, también tiene unas repercusiones psicológicas y psiquiátricas inmensas. Ansiedad, depresión. Es una enfermedad que produce mucha ira y es una enfermedad que debe tener un tratamiento, y eso me explicarán ustedes ahora, multidisciplinario para poder entender a una persona con la posibilidad de tener una enfermedad que pueda terminar con su vida. Mira, yo te puedo hablar de algo relacionado con la diabetes. Naturalmente que hablar propiamente a profundidad de los aspectos intrínsecos de esta enfermedad, pues naturalmente que sería la tarea de un endocrinólogo, de un internista o diabetólogo. Exacto. Como existe esa especialidad. Porque escúchame, Amaury, ¿sí? Una de las alarmas que me llamó la atención de esta declaración, de esa actividad que se hizo, es que ella dice que hay médicos que no están en la capacidad de diagnosticar la diabetes y que la confunden con otras enfermedades. ¿Eso sucede en medicina? Mira, yo pienso que la diabetes como tal tiene parámetros muy básicos, pero yo no quiero involucrarme. Si eso lo dice una experta, yo debo, por respeto a su investidura, pues limitarme un tanto. Sin embargo, la diabetes tiene parámetros muy básicos. Por ejemplo, si tú encuentras que tus niveles de azúcar, tus niveles de glucemia en sangre exceden los 126 miligramos por decilitro en ayunas, ese es un parámetro. Pero si usted hace una prueba de tolerancia a la glucosa, esto significa que usted hace una carga de 100 gramos de azúcar y a la hora y a las 2 horas le toman muestra y los niveles están en 200 o más, usted es diabético. O sea, pero eso es si tú vas al médico, Amaury. No, ¿Qué es lo que pasa si tú no vas al médico? Es que no hay forma de que tú establezcas diagnóstico si tú no vas donde el médico, porque el brujo no sabe de eso. No, pero hay una sintomatología. Hay una sintomatología. Exactamente. Eso te quería hablar. Entonces, el diagnóstico... Una persona tiene, por ejemplo, poliuria,
Esto quiere decir que orina frecuentemente y mucha cantidad y que no está relacionada con el nivel de ingesta de líquido. Es decir, una persona que comienza a notar que está orinando mucho, eso es un signo. En segundo, que tiene algo que se llama polidixia, es decir, que tiene sed constante, porque como orina mucho, tiende a deshidratarse y eso le genera sed. Esa persona está constantemente tomando líquido. Por otro lado, también como la falta de insulina o la no utilización de la insulina por parte del cuerpo impide que se utilice la glucosa, que es la principal materia prima energética que produce la caloría necesaria, es una persona que también tiene algo que se llama polifagia, tiene hambre, come mucho. Entonces, esos son los 3 signos cardinales. Se le llaman las 3P. Pérdida de orina, la polidixia, poliuria, polidixia, polifagia. Es decir, orina mucho, le da mucha sed, come mucho y pérdida de peso. Que sería la cuarta P. Que es una persona que además de estar comiendo mucho, porque produce polifagia, por la no utilización de esas calorías, de los carbohidratos, entonces pierde peso. Entonces, pudiera ser perfectamente que una persona pudiera ir a un médico y que ese médico no tenga el expertise para detectar que esa sintomatología es característica de la diabetes y no le prescriba un análisis que es precisamente medir directamente la glicemia o una curva de tolerancia, como dice Amaury, o lo que la famosa, ¿cómo se llama? La hemoglobina glucosilada. Con esos 3 estudios y esa sintomatología, evidentemente que cualquier médico, no importa la especialidad, está en condiciones. Debe estar en condiciones. Perdón, déjame terminarte. De determinar que ese paciente tiene una diabetes. A diferencia del niño, que el niño sí que no da usualmente sintomatología y puede ser que un niño que tenga la diabetes tipo 1 debute con un coma hiperosmolar de la diabetes. Es decir, que en el niño pudiera pasar desapercibido, que tiene una serie de sintomatologías que también la da, pero usualmente pasa desapercibido y el debut ya es con una crisis. ¿Y qué debutar, doctor? Usted lo ha dicho 2 veces, debutar. Comenzar, iniciar el cuadro. Es decir, que el cuadro clínico en un niño puede ser repentino, que al niño le dé un coma hiperemolar, llegue con trastorno de la conciencia, en coma pudiera llegar, en fin. Cuando lo analizan, van a encontrar un niño deshidratado. Evidentemente que a todo el que se ingresa en esas condiciones hay que hacerle una batería de análisis dentro de la cual no puede darse jamás la glicemia y ahí le van a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre? Que en lo que tiene que ver con la diabetes propiamente dicho y el derrame cerebral, es interesante saber algo. Esta enfermedad produce un trastorno a nivel sistémico. O sea, la diabetes es una enfermedad que no está limitada a el problema de la piel, no está limitada a nivel de las vías visuales, de los riñones, sino que incluye todo el organismo. Y precisamente como uno de los grandes problemas que genera los niveles altos de azúcar en la sangre es que estos pacientes van a tener con el tiempo una enfermedad a nivel de los vasos pequeños. Y estos pacientes precisamente al producirse lesiones microvasculares van a tener trastornos que se va a expresar en los dedos. Por ejemplo, van a tener pérdida de la sensibilidad. Nuestros nervios tienen unas arterias muy pequeñitas y esas arterias son las que van a empezar a sufrir. Y tenemos entonces que los diabéticos terminan haciendo las llamadas neuropatías diabéticas, que es esa sensación de quemazón, de un calor que solamente lo perciben ellos, pero lo perciben no en todo el cuerpo, sino en los lugares críticos de irrigación, como es el caso de los dedos de los pies. De igual manera, el diabético tiene complicaciones ligadas a la irrigación a nivel de los riñones y estos pacientes entonces van a concluir en la etapa ya más avanzada de la enfermedad con nefropatía. Nefro viene de riñón, enfermedad renal y pues algunos de ellos van a terminar siendo insuficientes renales y esto va a llevar a que
muchos de nuestros pacientes diabéticos pues sean pacientes de diálisis, o sea que es una enfermedad muy limitante. En el orden de la oftalmología, pues por el mismo mecanismo del trastorno vascular tan severo, muchos de nuestros pacientes diabéticos terminarán con problemas visuales. Y entonces, en el tema de tu pregunta, Eladio, derrame cerebral y diabetes. Derrame cerebral está ligada a los pacientes que tienen esta enfermedad, tienen hasta un 20%, oye bien, hasta un 20%, el hecho de ser diabético como tal, según alguna serie, y en este caso me detengo en la serie de Framingham de Londres, que señala que los pacientes diabéticos de Reino Unido, hasta 20% de ellos son pacientes que tienen más incidencia, mayor incidencia que la población que no es diabética con el derrame cerebral. Y la razón es precisamente que el problema que lleva a que una persona desarrolle una enfermedad como esta, o sea, una enfermedad cardiovascular, específicamente el derrame cerebral, es que los vasos pequeños que se enferman a nivel de los dedos de los pies y que finalmente terminan con amputaciones, como vemos en muchos casos, o insuficiencia renal en diálisis o ceguera, ese mismo fenómeno se va a dar a nivel cerebral, se va a producir una oclusión, un cierre de esa arteria y entonces este paciente va a tener, pues lamentablemente, la pérdida de un territorio determinado. O sea que en el caso de la diabetes... ¿Eso le sucede a todo diabético o en caso de que ese diabético no... es un factor de riesgo. Okay. Es como cuando nosotros decimos que si tú no haces ejercicio cardiovascular, si tú no llevas un régimen de dieta adecuado, tú vas a tener la posibilidad de que ese factor de riesgo te lleve a que tú padezcas de hipertensión. Entonces, en este caso, Eladio, amigos televidentes, el caso de la diabetes es que es un elemento que incrementa la posibilidad de que tú sufras de derrame cerebral. No significa que todos los diabéticos, y entonces ahí hacemos una parada. En muchas ocasiones las informaciones que se dan se resaltan de manera probablemente sensacionalista en la prensa y entonces se toma un texto fuera de contexto y se da el pretexto para tú proyectar lo que tú quieres vender como publicidad. Lo que estamos diciendo es que esta enfermedad que limita tanto, que debe preocuparnos a las autoridades, a la población en términos general, a las asociaciones comunitarias, porque la diabetes es un impacto muy deleterio, muy funesto en la población y es un factor de riesgo de mucha importancia. Mira algo importante, es decir, que de cómo precisamente tienen que implementarse políticas para detectar a esas personas que tienen diabetes y no lo conocen, porque el hecho de tener diabetes y no conocerlo y como consecuencia no tratarlo, evidentemente que va a hacer que aparezcan las complicaciones y va a cortar las expectativas de vida de la persona, además de que la somete a una calidad de vida realmente no deseada. Entonces, como hemos estado trabajando nosotros en el tema de la revisión del Plan Básico de Salud, eso tiene un componente que se llama de PIP, que es de promoción de la salud y de prevención, que la más de las veces no se da. Es decir, yo creo que la persona que va, digamos, a un médico con la sintomatología antes descrita y resulta que se le diagnostica la enfermedad, así como se prescribe, ya sea la insulina o ya sea los hipoglucemiantes orales y la pastilla para bajar la glicemia, el médico tratante, ya sea el médico general, el internista y más apropiadamente el endocrinólogo y diabetólogo, pues tiene que prescribirle lo que tiene que ver con el estilo de vida. Estamos hablando qué tipo de alimentación debe tener, estamos hablando de hacer ejercicio, estamos hablando de disminuir el peso, en fin, una serie de condicionantes que ya son propias de adoptarla el individuo como un estilo saludable, que va a conllevar a que él pueda posiblemente
si utiliza adecuadamente sus medicamentos y si lleva, digamos, ese estilo de vida en términos nutricional, de ejercicio y de mantener el peso y de la higiene, porque también el paciente diabético tiene incrementado las posibilidades de tener infecciones, producto de que la misma azúcar alta o glicemia alta es un caldo de cultivo para reproducción de la bacteria. Asimismo que al tener una irrigación de una extremidad o donde sea limitada, eso conlleva también a que las posibilidades de que tenga una infección también se incrementan. Ahora bien, ¿qué nosotros hemos hecho, Mauri, Eladio y amigos televidentes, en la nueva, que ya lo terminamos, que es importante que la gente conozca eso, de que ya terminamos la revisión del plan básico y ya le hicimos la actualización y la incorporación? Resulta que, por ejemplo, las ARS reciben un componente importante de la prima que va para la prevención. ¿Y cómo tú previenes? Bueno, diciéndole cuáles son los estilos de vida saludables, por un lado, pero también haciendo las pruebas rutinarias para detectar esto. Entonces, esto es, si usted tiene X cantidad de afiliados, digamos, usted tiene 30,000 afiliados, de esos, ¿cuántos son adultos sobre 18 años? ¿A cuánto de ellos usted le ha hecho la hemoglobina glucosilada? Es decir, usted tiene que hacerle después de ahí, porque como aproximadamente entre el 10 y por eso al 12, se paga, ¿verdad que sí? Claro que se paga. Se le paga a las ARS. Entre el 10 al 12% de la población adulta es o puede ser diabética, entonces usted tiene que buscarla. ¿Cómo usted lo hace? Aunque no tenga sintomatología, usted le hace la prueba. Entonces, eso es un indicador desde el punto de vista de la salud pública que yo tengo que exigirle a la administradora de riesgo de salud que usted tiene que hacerme en este año un porcentaje importante de eso. Y así ocurre para otro tipo de patología, por ejemplo, para la detección del cáncer del colon, que evidentemente se ha venido incrementando, pues después de los 40, 50 años es mandatorio hacer una colonoscopía. ¿Cuánta colonoscopía en esa población que usted tiene afiliada me le ha hecho? ¿Ve? Es decir, las mujeres que tienen que hacerse su Papá Nicolau rutinariamente, de las mujeres afiliadas que están en vida sexual activa, ¿a cuántas de ellas usted me le ha hecho su Papá Nicolau? Okay. Incluso usted va a tener ahí una información valiosísima porque producto de ese screening, de ese tamizaje, de esa búsqueda, yo voy a poder decir entonces, en la población dominicana, tal enfermedad tiene tal prevalencia porque yo rutinariamente ya hay un número, ya hay una estadística. Entonces, sí. Fíjate cómo es importante tú llevar a la objetividad en la cotidianidad del servicio, el buscarme enfermedades que posiblemente andan por ahí y que la gente no sabe que la tiene. Desde luego, usted tiene que tener también previsto qué va a hacer con esa gente que usted le detecte la enfermedad. Claro, porque sí. Si usted se pone a calvar, encuentra. Así usted es. tiene que tener entonces los proveedores para que evidentemente le den el manejo adecuado cuando usted detecta esos problemas de Entonces salud. ya ese protocolo está creado, dice No, usted. ya está revisado el plan básico de salud. Ahora hay que discutirlo con la administradora de riesgo de salud, con los proveedores, con la CISARRIL, para nosotros llevar a cabo eso. ¿Y qué recibe, escúchame a Mauri, qué reciben las ARS? Las ARS reciben una cápita, fíjate, por afiliado. Digamos que si la cápita actualmente es de 835 pesos por persona por mes. Okay. Es decir, que una ARS, cual que fuera, que tenga 1 millón de personas. Dependiendo, póngale que tenga 1 por millón. cabeza, Entonces, 835 835 pesos por esos millones. Hay unos centavitos ahí. ¿Cuántos son? Wow. Son 835 millones mensuales que recibe. Pero eso es por el hecho de asumir el riesgo de salud. O sea, eso no significa que cuando tú fuiste el mes pasado no. Entonces, ¿eso qué? Eso va como ganancia. Entonces, claro. Partiendo del hecho de que tiene un pool de dinero que ingresa de manera constante y sonante, y por eso entonces ellos buscan afiliar más personas, porque por cada afiliación que tienen, pues entonces tiene un incremento importante. ¿Qué pasa? Que tú lo que tienes ahí es que esa noticia que da Nelson, que es sumamente importante e interesante, es el hecho, porque ahora viene lo bueno. Fíjate que él dice, ya terminamos de revisar, y lo da como una noticia y emocionado, porque él es el actor principal de ese proceso. No, yo no soy el actor. No, tú no eres yo soy un actor, no principal, uno
de los que están Pero ahí, vean, que tú no estás en el ministerio. desde luego. ¿Y quién es que lleva la voz cantante? ¿No es el ministerio? No, la coordinación, pero es Pero no importa, lo una que quiero labor de todo el que está ahí. Está bien, tú lo quieres ver. No me busques tú principalía, que No, no no, la tengo. tú lo quieres poner como que no. Pero el ministerio es que lleva la voz cantante en eso, porque es el ente rector. Ahora, ¿tú sabes dónde viene ahora el problema? ¿Dónde? En la implementación. Ahora vienen entonces las ARS y van a buscar toda la manera de sacarle el cuerpo a eso. ¿Por qué? Porque eso significa que de sus cuartos que ellos se quieren quedar con... Tienen que invertir. Tienen que sacar, porque la ley entonces obliga a que de ese porcentaje se saque para investigar, para prevenir, para tamizar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora nosotros tenemos, de cara a esa información que tú nos has dado, que darle seguimiento Eso es sumamente de importante. cómo esto se va a llevar a cabo, porque si existe un problema de salud importante que tiene el Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana, tiene que ver con la atención primaria. Y yo de alguna manera intuyo que esto tiene que ver con atención primaria. ¿Qué come que sabe? Como dicen en el campo. Efectivamente. eso Pero atención es primaria. sumamente importante la declaración que usted acaba de dar, Monegro, porque esto, saber que le estamos dando dinero a un grupo de ARS que no hacen la labor en ese sentido que tienen que hacer, hay que obligar a que ese dinero que se nos saca a nosotros pueda realmente darse Mira, para hacer esas investigaciones. Precisamente el tema de tener, primero, el conocimiento de la prevalencia de una situación de salud determinada. Segundo, tener una serie de indicadores claros que te van a decir a ti cómo tú estás caminando o no, y metas específicas. Es decir, bueno, hay una población X que hay que, digamos, escrutar, que hay que tamizar, que hay que evaluarla. Entonces, de eso yo te digo, bueno, para este año yo necesito, o el sistema necesita, que usted alcance el 30% de esa población. Ok. Usted tiene Hacerlo que- gradualmente, hacerlo el- sin trauma. No, sobre todo, como te digo, medible. No es que me diga yo lo estoy haciendo, no, tú lo estás haciendo, no. Dame es que me número. demuestre a mí que de esa población usted me va a cumplir este año con el 30. El año siguiente usted va a incrementar en el 50. Y así paulatinamente, porque lo ideal sería que toda esa población esté debidamente tamizada. Digo, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, pero la aspiración es que todo el mundo llegue a tener la conciencia que tiene que hacerse eso, que se lo haga y que eso contribuya a que si padece algún problema se detecte a tiempo, porque el pasmo con tiempo tiene cura, dicen en el campo. Mira, vámonos a unos compromisos comerciales, porque si no, al que se va a pasmar es Ramón, que necesita que hagamos una pausa. Volvemos en breve, señores. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Estuvimos conversando acerca de muchas cosas interesantes y Estamos, acaba... ¿cómo que estuvimos? ¿Estamos? No, estuvimos en el segmento anterior. Ah, ok. Y hay una condición humana que tiene, además de todas las declaraciones del doctor Monegro con relación al cumplimiento que tienen que hacer las ARS, con relación a darle información, a darle atención a la población. Y en el caso específico de la diabetes, se ha manifestado y se ha demostrado de que hay una predisposición genética de los negros con relación a la adquisición de la diabetes, y nosotros somos un país de negros. En ese sentido, ¿qué implicaciones, qué exigencia, doctor Monegro, para continuar con el derrame, se le debe hacer al sector de las ARS para que puedan mostrar investigaciones de prevención en ese sentido? Bueno, no solamente, digamos, la exigencia, es que nosotros tenemos que
cambiar lo que es el perfil, ¿cómo se llama?, filosófico del sistema de salud. Y económico. Es que nosotros que tenemos que cambiar hacia una salud que eduque a la gente y en segundo lugar que prevenga enfermedades. Escúchame, Monegro, eso es la piedra angular de, mira, yo te he escuchado a ti y yo lo he dicho porque la gente que nos sigue, esa es la piedra angular de cualquier sistema de salud. Ahí se me fue una ahí de Chivato. Ay, sí. Mire, la piedra angular de cualquier sistema. Lo traiciono. No, mire, desde que yo cruzo Villa, el peaje. ya a mí se me entra la I. Pero miren, la piedra angular, señores, que acaba de decir Nelson, es prevenir usted llegar a enfermarse y promover regímenes de salud. Óyeme, te lo voy a articular, es decir, hoy en día, porque muchas veces se quiere ver, sobre todo por parte de los profesionales, que, digamos, el avance en la ciencia de la salud implica una serie de procedimientos y tecnología. Por ejemplo, el tema de los accidentes, que lo hemos tratado muchas veces aquí, y que recibe una persona en un accidente o lesiones en la vía, como dice Amaury, recibe, digamos, una amputación en el accidente de un miembro. Y, bueno, ese es llevado rápidamente a un servicio y por la microcirugía, por los adelantos en la ciencia y la tecnología, pudiera implantarse de nuevo ese miembro que se ha amputado, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ¿no es mejor nosotros invertir en tener autopistas y carreteras seguras, en que las personas utilicen sus cinturones de seguridad, que los motoristas utilicen su casco, que los niños lo coloque usted detrás, que los motoristas utilicen su casco en el casco y no en el codo? Exactamente. Que se cumpla la ley, es decir, la ley que hace que la gente que está conduciendo un vehículo observe una serie de conductas que están normadas para evitar estos accidentes. Precisamente ahí es que está el avance de la salud. Si nosotros logramos, vamos a reducir sustancialmente la necesidad de tener que implantar de nuevo un miembro que pierde una gente en un accidente. Entonces vamos a tener recursos para dedicarlo a otro tipo de situaciones, como son problemas ya de enfermedades, no de accidentes, que son totalmente prevenibles. Es decir, y también las enfermedades, porque si nosotros educamos a la gente en lo que tiene que ver con la adopción de estilos saludables, pero mediante política pública, porque tampoco es que nosotros le vamos a tirar la culpa a la gente en el sentido de que no, es que él debió, óigame, que hay una serie de condicionantes que son propios muchas veces de sus niveles de pobreza, y que tienen que ser impactados, que tienen que ser impactados por políticas que mejoren la calidad de la vida de la gente. Sigue, Nelson, sigue, no te pares, sigue. ¿Por qué? Qué grande este partido, mira. No, mira, es increíble, entonces, porque lo que tú estás diciendo, señores, es simplemente lo que etiqueta a un país desarrollado o un país atrasado. Simple y sencillamente, cuando tú obtienes el imperio de la ley, la observación de la ley, del orden, eso te exime a ti, te evita una serie de calamidades, de muerte, de luto, de recursos humanos, de recursos económicos, que lamentablemente nosotros no tenemos. Nosotros estamos diciendo hace mucho tiempo que el Ministerio de Salud Pública necesita más cuarto, que necesita más dinero para que pueda atender, pero imagínense que el presidente de la República escuche a los sectores que están hablando más cuarto y le diga, mira, aunque no haya dinero, vamos a sacarle aquí y le ponga 100.000 millones a salud pública. Con el esquema actual, eso no significa nada, no va para ningún lado. ¿Tú sabes por qué? Porque se va por el sanitario. Así bien. Se va por el... Nosotros tenemos que tener una filosofía diferente. Una política establecida para... Sí, ¿y quién mejor que el Ministerio de Salud Pública, que en este momento, y eso hay que decirlo con toda la honestidad, porque reconocer los logros que ha tenido una gestión, yo creo que el presidente Danilo Medina se ha anotado un gol en el sentido en que ha hecho una descentralización. Mire, usted se encarga de atender a los pacientes y usted se encarga de
crear la política de salud. Yo creo que estamos en el mejor momento de que el Ministerio de Salud Pública ya no se dedique a que los compañeritos anden detrás de la ministra para que le nombre una enfermera, que lo nombre un camillero, no. Y eso es un asunto de servicio y este momento es crucial para la vida sanitaria de este país porque permite que los roles sean diferentes, pero necesitamos que también las autoridades que están en las calles jueguen su papel, porque ese AMET, que quizás no entiende que él es un actor fundamental para prevenir que ese sujeto que va sin casco protector termine en el hospital Darío Contreras en el área, si él hace su función, tú estarías totalmente seguro que él le está ahorrando 300, 400 mil pesos al Estado. Era una expresión de un cambio en la actitud en el servicio. Cuando uno ve lo que aparece en uno de los periódicos, un jovencito que fallece por dengue de apenas 16 años. Un comunicador, Nelson. Pero cuando tú lees las condiciones de ese jovencito, es decir, que era una promesa del país, que escribía cuentos, que tenía su programa, que tenía una serie de aspiraciones, en fin, óyeme, que se ha malogrado por una cuestión que puede realmente resolverse. Él, de acuerdo a la poca información que tengo, pero fue a los servicios y tenía fiebre. Inicialmente no le diagnosticaron el dengue, pero si tenemos una situación como la que tiene el país con respecto al dengue y tiene fiebre, hay que darle un seguimiento. Si nosotros tuviéramos una atención primaria adecuada y él va a su establecimiento, óigame, al otro día yo tengo registrado que fulanito de tal vino aquí presentando esta y esta sintomatología y que lo mandé a la casa porque todavía no tengo el diagnóstico definitivo. Oigan, al otro día el servicio debe llamarlo a su casa. Óigame, ¿cómo amaneció el niño? ¿Cómo está? ¿Qué cuesta eso? ¿Qué cuesta? Nada, No, ¿qué cuesta planificación. Porque yo, por ejemplo, Entonces tráigamelo de nuevo hoy. Y, óyeme, de eso se llama la atención continua longitudinal. Es decir, ¿cómo yo puedo darle seguimiento, tener un sistema tan bien articulado? ¿Y se puede llegar a hacer eso en República Dominicana? Pero desde luego que claro, sí. desde luego que sí. Y yo, escuchando a Nelson, sin ánimo de, porque ustedes no dan seguimiento, eso de la lisonjería no es lo que a mí me distingue. Me ha emocionado en la mañana de hoy, que escuchándolo, yo digo, bueno, pero mira, por aquí hay aspectos que pueden tener futuro en el sistema sanitario, porque lo que tú estás diciendo es simplemente lo que nosotros hacemos en la práctica cotidiana privada, porque cuando yo tengo un paciente que yo hago así, viene con una radiculopatía, el paciente tiene una hernia discal que se lo está llevando mangamocha, y tú le dices, con un dolor que se va a la pierna y todo, y tú le dices, mire, vamos a usar esta pastilla, vamos a estar en reposo, hágase estas imágenes y nos vemos desde que usted la tenga lista. Cuando ese paciente, tú verificas que no ha regresado, ¿qué tú haces? Tú le dices a la secretaria que lo llame. Claro. Entonces, ¿por qué razón nosotros, con casos que son de vida o muerte, porque el problema de estas enfermedades es que matan y matan de manera inocente, porque decirle a una gente que ese jovencito y que los niños y los adultos que han fallecido, fallecieron de esto, es un problema que tiene que ver con toda la población, pero que nosotros tenemos que ya definitivamente saber que el seguimiento que se le debe tener a los pacientes no ha sido correcto. Es fundamental cambiar de modelo porque eso es lo que nos ha traído como consecuencia tantas muertes y tantas calamidades. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice la ministra, que ella prefiere que los hospitales estén llenos? Pero claro. Pero termina de decir, porque ¿cómo fue que tú dijiste? Que toman un texto fuera de contexto para un pretexto. Así mismo. Léelo completo. Entonces, lea la información. Usted está ahora como cierto periódico que dan un título, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que ha dicho la ministra? La ministra pero yo quiero que ustedes aclaren eso simplemente. Pero la ministra ha dicho que prefiere que los establecimientos de salud estén llenos a que se quede una gente que tiene fiebre y resulte ser un problema que dé al traste con la vida del paciente. Es decir, bueno, la gente que tiene fiebre en este caso ha sido suficientemente sensibilizada para que vaya al médico. Es preferible que vaya al médico y que devuelva el servicio, pero no que se quede en su casa. Exactamente. Porque el riesgo está en que se quede en su casa, que se automedique y que entonces cuando quiera ir ya la condición sea, sobre todo en el caso del dengue, que caiga en lo que se llama un shock refractario, que es sumamente difícil rescatarlo de ahí. Entonces eso es lo que ella está diciendo. Nosotros hemos logrado, y fíjate que República Dominicana tiene que prepararse
con todo el tema, lamentablemente nosotros hablamos mucho aquí de diabetes, enfermedades crónicas no transmisibles, que son propias, digamos, de países desarrollados que han logrado controlar los procesos de enfermedad infecciosa y todo eso, porque tienen estándar de calidad de vida muy superior al nuestro. Nosotros tenemos que caminar, digamos, en paralelo, abordando los temas de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y nuestras enfermedades? Y la propia de su desarrollo, Sí. de la pobreza, que son las infecciones. Entonces, ahí se detectó el virus del Zika en Colombia y en Chile. Con ese, Nosotros, Zika con Z. con Z. Zika, Z-I-K-A. Porque la Zika en el Cibao es otra tierra. cosa. Y también está el Zika, que es el sistema de integración centroamericana. Sí. Entonces, tenemos Zika por todos oye, lados. si nosotros que tenemos hoy en día, digamos, un intercambio fluido con Colombia, de personas colombianos que viven aquí, que trabajan aquí, que vienen la mayoría a trabajar, a ofertar, Y otros sin que no visa. vienen a eso. Otros vienen a otro Y tipo sin de vaina. visa. Pero, ¿qué A ocurre? depositar Que si ya ellos basura. tienen allá eso, óyeme, nosotros tenemos que prepararnos porque lo más probable es que llegue aquí también el Zika. Sí, porque cuando la gente viaja. Y el Zika es una enfermedad parecida al dengue, que da fiebre, muy parecida más al chikungunya que al dengue, pero que da fiebre, malestar general, una erupción en el cuerpo, artritis, desinflamación o dolor. ¿Y la letalidad? No tiene, sí, es muy baja la letalidad, prácticamente O inexistente. sea, que no mata. Esta no mata, ¿ves? Pero Igual es que otro el problema. chikungunya, que el Igual que el chikungunya. chikungunya, bueno, que el chikungunya no mata, pero estropea. Pero estropea. En el Y sentido, sobre y todo, deja a la gente, que tiene una versión crónica, Sí. que las personas pueden durar Hasta varios años, Sí. sobre todo sufriendo de problemas articulares. Sí. Pero eso va a entrar dentro del diagnóstico diferencial. Es decir, cuando llega el paciente con fiebre y esa sintomatología muy parecida, ¿es dengue? ¿Es chikungunya? ¿Es Wow. Zika? Y tú como ¿Es médico, malaria? y tú como médico, imagínate que te decimos, mira, hay una situación de que tú tienes que dejar esa vaina del ministerio y dejar de estar teorizando, métete en un hospital y tú llegas y te llegan 100 pacientes con Irrespetuoso, doctor. No, pero espérate, tú médico no eres aquí. médico. Pero Sí, sí, médico. claro. Ah, imagínate una Pediatra. situación, de que se desborde y Nelson tenga que coger un No, hospital así como es. médico. No, y me fascina la clínica. Bueno, entonces tú tienes 100 pacientes con fiebre. De esos 100 pacientes, tú te vas a poner a hacer diagnóstico diferencial al principio. ¿Cómo es? No, fíjate. ¿Qué ocurre? Somos muy dados. La condición epidemiológica en un momento determinado te lleva a ti a la conducta. Exacto. Si yo tengo en un área determinada... Dile eso a la gente suave. Oye, suave, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, digamos, en el barrio tal, Exacto. comienza a haber gente que tiene fiebre. Fiebre. Es el deber del Ministerio de Salud Pública detectar qué es lo que está produciendo fiebre. ¿Es un virus? ¿Y cuál virus? Entonces, Para darle nombre al virus. inicialmente debe a eso hacerle pruebas. Es decir, hay que hacerle la serología en el momento adecuado para yo detectar, mira, resulta que es dengue. Bueno. De ahí en adelante, lo más probable es que todo lo que salga de ahí es dengue. Exacto. Porque yo tengo un problema epidemiológico del dengue ahí. Entonces yo debo tratarlo como tal. Es decir, tú no tienes que hacerle prueba a todo el mundo. Eso no es verdad porque es un gasto innecesario de Pruebas recursos, aleatorias. sino simple y llanamente en la detección. Ahora, detecto que es dengue. Bueno, entonces yo tengo que hacer una serie de medidas. Primero, seguir haciendo lo que se llama una encuesta de febril y casa por casa. Es decir, eso tiene que hacerlo las direcciones provinciales con su epidemiólogo, casa por casa para saber cuánta gente tiene fiebre. Segundo, inmediatamente el CENSE tiene que hacer una evaluación de vectores. Es decir, ¿cuál es ¿Qué la es lo que es el CENSE? El CENSE es el Centro de Control de Enfermedades Tropicales, donde está un departamento que tiene que ver con el control de vectores. Entonces, ¿cuál es la densidad poblacional del mosquito? El mosquito que yo tengo ahí es Aedes aegypti, otro tipo de mosquito, que me transmite otro tipo de problemas. Yo tengo muchos mosquitos aquí. Entonces, ahí se aplica inicialmente una fumigación para matar el mosquito adulto que me está transmitiendo la enfermedad. Pero inmediatamente yo tengo que hacer una intervención comunitaria. Comunitaria para, con el ayuntamiento. Ayuntamiento, con la de gente, vecinos. la junta de vecinos, a eliminar los criaderos de Nelson, y mosquitos. si nosotros tenemos, mira, porque escucharte es como decir, coño, pero ven acá, pero ese es el... Pero, excúseme, no, colega. óyeme, ese es el todo. ¿Y en qué hemos fallado? Bueno, Porque ese es el todo. Yo- o sea, yo una vez tú dices, mira, identificamos que lo que nos está creando el problema
en Es esta este, comunidad es esto. Entonces todos vamos a pensar en que el problema es ese y no nos vamos a poner a teorizar con casos individuales. Claro. Vamos a tratarlo y pensando en eso. Claro. Y viendo esa panorámica general que tú has hecho, ¿en qué hemos fallado? Porque el diagnóstico está bien ¿En hecho. qué seguimos fallando? No, Exacto, porque, que- porque hay dos componentes, que una vez lo mencioné aquí, que han fallado no solamente en República Dominicana, sino en toda América Latina ha fallado, que es el trabajo interinstitucional. Estamos hablando de la función de los ayuntamientos en el saneamiento básico, ¿verdad? Es decir, ¿qué participación tienen los ayuntamientos para el control? Que cerrarlo, todos los ayuntamientos No de la cerrarlo, capital. sino lo que hay que involucrarlo. Eficientizarlo. Es decir, mira, ¿qué es lo que pasa? Es que Está como, No, hombre, no, óyeme, no, hombre, no- esto no no- puede ser. nosotros tenemos acciones que están totalmente desarticuladas. El tema de salud, cada institución primero tiene que planificarse conjuntamente con las demás instituciones, no con el Ministerio de Salud Pública, tenemos que planificarlo con saneamiento, ¿verdad? Que en este caso es ayuntamiento, es medio ambiente, tenemos que planificar, por ejemplo, agua potable. Si yo como salud detecto que tengo un problema de enfermedades transmitidas por agua contaminada, porque no tienen la población acceso a agua potable, entonces, ¿qué yo debo hacer? La planificación que hace el INAPA y las CORA tiene que ser conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Somos nosotros que tenemos que decirle dónde es la prioridad de inversión en agua. Es que en este sitio tenemos salmonelosis, tenemos tifoidea, tenemos hepatitis A, tenemos cólera. Entonces yo necesito invertir ahí para que le llegue agua potable de calidad a la gente de manera permanente intradomiciliaria. Eso es simple. Ve, ahora, ¿qué ocurre? Cada institución hace su planificación por separado. Mira, Y decía- andamos Wow. cojo. Nelson, Es decía- integrar todo. Por ejemplo, ¿cómo? Escúchame, Excusa. decía un profesor honorífico que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un científico de talla mundial, de origen guatemalteco, ha formado, es el padre de la cardiología pediátrica del mundo. Ahora mismo el nombre se me escapa. Probablemente tú, si te menciono el nombre, tú sepas, porque como eres pediatra. Él decía que en América Latina, él se pasa toda la vida trabajando en el Mass General, en Boston, y ya en la etapa final de su vida profesional se va a Guatemala y va a formar entonces un servicio de cirugía cardiovascular pediátrico. Y dice él que lo que más trabajo le da en América Latina es formar precisamente equipos de trabajo, lo que tú estás diciendo. Todos Aquí somos el mundo- protagonistas. Exacto, todo el mundo quiere ser el cacique y nadie quiere ser indio. Nadie. Entonces, esa falta de integración de servicios que van en función del ser humano, como es el servicio eléctrico, el servicio de recogida de basura, el servicio de agua potable, eso tiene que ser articulado en función de la necesidad que tenga y quién más que el Ministerio de Salud, sobre todo lo que tiene que ver con rectoría, que es quien diseña y planifica las políticas de salud de nuestro país. Mira, hoy en día sale en la prensa, precisamente conectado con eso, una propuesta del sociólogo Antinoe Fiallo con respecto a la estructuración del Estado. Y él propone, digamos, una aglutinación de una serie de sectores. Disminuye prácticamente todos los ministerios que tenemos. Es decir, le hace una propuesta donde todos los ministerios que tienen funciones conexas estén bajo una misma campana. Y es una visión de integralidad, de abordaje de los problemas. Porque en el tema de esta situación que tenemos de salud, precisamente lo que ha fallado es eso, ese trabajo interinstitucional permanente. Y por otro lado, para completarte la respuesta, es la participación comunitaria, es decir, la adopción de estilos saludables. Pero yo digo, muchas veces se le quiere cargar el dado a esa población pobre. Óyeme, es que no hacen, óyeme, pero es que no es así. Es una gente que está en un nivel de subsistencia, es una gente De lucha que por diaria. las inequidades y desigualdades sociales, que no ha habido una distribución adecuada de la renta, Tiene baja han escolaridad. podido mejorar su calidad de vida, baja escolaridad, carencia múltiple, deficiencia de los servicios públicos. Es una gente que de que nace está buscándose el Sobreviviente. pan, sobreviviente. Entonces Sí. usted no puede cargarle el dado, no. ¿Cuál es la culpa de los gobiernos que hemos tenido, que administran el Estado, para implementar políticas que mejoren la condición? No hay nada más importante para mejorar la salud de un pueblo que mejorar la calidad de vida de la gente. Qué bueno que ustedes no tienen partido, porque
este No, yo tengo discurso, tenemos este partido. discurso de yo- ustedes no, está no, no, muy no. sumamente No, lo que interesante. te indica a ti es una cosa, lo que te indica A a ver. ti que en el PLD, y yo en muchas ocasiones, que soy un crítico y mucha gente me dice, no, pero tú pareces que tú eres del PRM o del PRD o de la Fuerza de la Revolución. En el PLD todavía tenemos personas que incluso... Que son la mayoría, Igual incluso- que la mayoría de los partidos, porque tampoco hay exclusividad de exacto. partidos. Todos esos partidos que han estado en el gobierno, que no han hecho las cosas que debieron haber hecho, la mayoría de su gente está ahí, son gente bien intencionada. Lo que pasa es que aparecen 2 o 3 traviesos que hacen travesuras, valga la redundancia, y eso suena más. Pero las buenas ejecutorias de todos los gobiernos habitualmente supera las cosas malas. Lo que pasa es que hay situaciones, y el PLD ha tenido una administración ya tendrá 16 años en el Estado, y ha estado en el Estado porque lo ha hecho mejor. Yo Lo ha hice hecho simplemente mejor. la pregunta, No, pero no es para pero la promoción. Nosotros lo que hemos aclarándote, aclarándote. mira, Eladio, nosotros lo que en Y este que programa... seguirá, por cierto. Oye, ¿Oíste? Si tú no te has enterado. pero Eladio, ¿Qué yo he hecho? nosotros lo que a diario demostramos aquí, que usted puede ser objetivo siendo Así parcial. es. No, no, Es decir, óyeme, definitivamente. Es eso, objetividad. Es que el que yo sea del Partido de la Liberación Dominicana no quiere decir que esté de acuerdo con todas las cosas malas que pueda haber hecho, ni el gobierno ni el partido. Al contrario, nosotros somos... Ni gente que hace travesura, que hace diablura y se le pega el bound al presidente. Claro. O se le pega al partido, Claro. porque ese es otro asunto. Que tú tienes bandidos que hacen cosas mal hechas y entonces el bound ¿a quién se le pega? A Leonel, a Danilo, al PLD. Por ahí Y así entra el puede tema. Yo ser. me excuso con la pregunta que no, le no, hice. no, Yo no, borro pero la está bien. pregunta. Está bien la pregunta, pero ahí entra el Fuiste tema... por lana y saliste tranquilado. Pero ahí entra el tema de la institucionalidad. ¿Qué nivel de control, desde el punto de vista partidario, desde el punto de vista de gobierno, se deben tener para que esos tipos de situaciones tengan consecuencias? Ese es el tema Ese en es República otro- Dominicana. ese es otro es decir, asunto. el tema en República Dominicana no es un tema de corrupción, el tema es de impunidad. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que no haya impunidad. En la medida en que podemos aplicar consecuencias, evidentemente que serán menos los que se presten a hacer ese tipo Tú no te diste de cuenta situaciones. tú no te diste cuenta, Nelson, escúchame, que cuando estaban buscando el defensor del pueblo, la gente pedía una voz a Ricardo Nieves. ¿Tú sabes por qué? Por Bueno. el tema de la impunidad. Porque él decía, démelo nada más por un año. Por un año. Porque el problema de la República Dominicana es el problema de la impunidad. Nosotros tenemos un sistema, un código, que tú sabes dónde es aplicable. Es aplicable en Suiza. Es aplicable. Nosotros no tenemos, o sea, tú tienes que encontrar al victimario disparando prácticamente a la víctima para que existan todos los elementos. ¿Por qué? Porque Lo atrapé. la mayoría de los casos nuestros se caen porque no están bien instrumentados, pero ¿cómo caray se van a poder instrumentar si tú tienes una serie de carencias, de necesidades? La policía, incluso cuando va al lugar, cuando la gente va a poner una querella, en muchas ocasiones como lo que obtiene de respuesta de los policías es que no tienen gasolina para echarle al motor para ir a investigar. Entonces, realmente, Y está escribiendo una mascota todavía. por ejemplo, Pero óyeme, con ese tema. cancelaron, no, creo, no, a este muchacho. Sí, sí. Nosotros, lo que, digamos, no hemos sido capaces de tener, digamos, las informaciones que nos permitan tomar acciones oportunas en el ámbito de nuestras necesidades. ¿Y a qué apelamos la más de las veces? Apelamos a recibir recetas de organismos internacionales que nos imponen a nosotros soluciones que son propias de situaciones en otros países que no son las propias nuestras. Y en eso entra el tema cultural, en eso entra el tema del estadio de tema desarrollo médico. en la que tenemos nuestras instituciones. Todo eso hay que analizarlo y no dejar de estar haciendo copy-paste con respecto al tema de legislaciones que no están acorde con el nivel de desarrollo institucional y social de nuestro pueblo. Doctores, nosotros nos dieron media hora el día de hoy. Nos regalaron Nos media hora, regaron media hora. Y, que la aprovechamos muy bien. y Señores, yo mañana- quiero saludar a una señora que lamentablemente no tomé su nombre.
el día de ayer en un supermercado de Herrera, quien nos mandó saludos, que nos sigue todas las mañanas. Así que lamentablemente no tomé su nombre, Pero pero ella sabe quién es, ¿verdad? Bueno, nada. Nos vemos mañana en una entrega más de Hablan los Doctores a las 6 de la mañana en esta entrega matutina. Señores, pasen buenos días. Buena semana. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.